Bien, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de en qué momento estés viendo, bueno, más que nada escuchando este video porque sé que aquí no se ve nada. Nuevamente yo, después de bastante tiempo, igual tampoco me extrañabas ya que no es como que vayas a buscar uno de estos videos porque, o sea, vamos, no sé ni siquiera cómo quedaste aquí. El punto es que en este momento voy a hacer exactamente lo mismo que hice en los otros videos, tomar un tema que me despertó curiosidad y que andaba resonando mucho por estos momentos, más que nada por todo el movimiento cultural alrededor de él. Es irónico también, porque de esto se trata. Esto es muy común el hecho de que una persona sepa sobre culturas de otros países. Digo, o sea, vamos, alguna noción, vamos, tenemos internet, tenemos televisión por cable, así que algo de alguna cultura, de algún país, esa persona puede reconocer. Entonces, ¿qué sucede? Aquellas personas que pueden manejar todo lo que tenga que ver con la cultura de ese país a un nivel en el cual pareciese nativo del país, esto tiene una especie de ventaja para poder reconocer referencias y dar referencias de este país. Por ejemplo, una persona que sepa hablar en un acento colombiano, mexicano o simplemente de El Salvador, por decirlo así. Esta persona fácilmente, si habla con otra persona que no es de su círculo social, sino que va a dar una primera impresión, si lo hace con este tipo de acento y lo sabe hacer, fácilmente puede dar la impresión de que es originario de ese país. Ahora sumándole a esto el hecho de que tiene una noción de estas culturas o de las tradiciones que se tienen en este país, fácilmente se le puede tachar como nativo del país. No obstante, esto hay ciertas culturas que lo toman como apropiación cultural. Y es cierto, de cierta forma está apropiándose de las jergas típicas de un país específico sin ser nativo de este país. Ok, ¿en dónde radica el problema? Ahí es donde vengo yo con este temita. Bien, hoy quise hablar de eso más que nada porque me parece algo absurdo e incluso fuera de lugar el que ciertas culturas se ofendan de forma tan innecesaria por el hecho de que una persona haga esto. Ejemplo, les pongo en situación. Existe alguien que esté utilizando vestido típico de un país específico. Ejemplo, acá de Panamá, yo soy panameño, tomo el vestido típico, qué sé yo, de un mexicano que es muy distintivo, o sea, en la cultura global se puede distinguir lo que es el atuendo, ya sea masculino o femenino, de típico de México, ¿no? Si yo tomo esto y simplemente voy hacia personas que saben que no soy de este país, que no soy de este país, o sea, México, pero voy con esto, con este atuendo, estas personas van a tomarlo como si fuese, no sé, un homenaje, como si fuese una especie de alusión a dicha cultura, o inclusive como si fuese un disfraz, y no en el mal sentido. Bien, hay culturas de ciertos países los cuales están muy mal moralmente y éticamente, ahora digo por qué. Y tienen una especie de resentimiento el cual los hace sentir culpables de cualquier tipo de ofensa. Esto hace de que la vulnerabilidad que ellos muestren a la hora de ver mi atuendo y saber de que yo no soy de ese país, lo sientan ellos como ofensivo. No eres mexicano, no tienes por qué estar utilizando dicho atuendo.
Es más, ¿por qué lo estás utilizando? ¿Acaso es una manera de mofarte de la cultura de ellos? Bla, bla, bla. O sea, se forman ciertos tipos de argumentos los cuales ni siquiera van al caso por el simple hecho de que, bueno, hoy quise ponerme este atuendo y listo. Bien. ¿A qué va esto? Bien, el ejemplo pinta en el hecho de que es difícil el no cometer apropiación cultural, porque eso se tacha como apropiación cultural, el hecho de utilizar ciertos objetos, jergas o inclusive el lenguaje de otros países que son originarios de estos países, simplemente utilizándolo tú sin necesidad de que tú seas originario de este país. Es muy difícil no hacer eso en un planeta que está globalizado. ¿A qué me refiero con la globalización? De que todas las culturas ya están absolutamente mezcladas en todo el mundo. Es muy difícil que tú como sociedad o tú como un núcleo social puedas controlar las influencias que vienen de otros países o puedas controlar cada uno de los estímulos que vienen de otros países precisamente por la forma en la que estos se manifiestan hacia ti. Es mentira de que vas a manipular internet para que solamente se puedan mostrar cosas de tu cultura, para que los que están dentro de tu cultura no se sientan ofendidos o no ofendan a los demás según su filosofía o según su manera de pensar, mejor dicho. Esto es difícil de que uno pueda evadir todo este tipo de referencias culturales originarias de otros países. O dime tú, si en tu barriada, pueblo, ciudad, provincia, ranchito, no sé dónde vivas, cajeta, bueno, depende de ti y no sé, bueno, cuidado si vives debajo de un puente y qué haces escuchándome si vives debajo de un puente. Esto es difícil que tú no hayas tenido influencias de países europeos e inclusive países de Norteamérica. Porque recuerden que Norteamérica es la parte norte de América. ¿Por qué tengo que definirlo de esta forma? Porque hay un país que quiere jactarse o adueñarse con el término Norteamérica. Creo que van a saber cuál es. Y lo defino de esta forma más que nada porque es difícil el no poder ser objeto de estas referencias sin que quede algo en ti como tal, ya sea el pensamiento, ya sea un ritmo de una canción que precisamente es originaria de una cultura específica. Es decir, es mentira que tú no hayas bailado un vallenato en el 15 años de alguien. Es mentira de que tú no hayas querido bailar salsa en una fiesta. Es mentira de que no hayas escuchado reggae y hayas quedado con el ritmo en la cabeza. Es mentira de que tú no hayas escuchado un tumbado mexicano y no hayas quedado con la letra de ese tumbado, o una ranchera, o inclusive un narco corrido. Es mentira de que no hayas escuchado rock proveniente de Inglaterra. Inclusive sin saberlo, puedes estar expuesto a todo este tipo de estímulos. ¿Adivina por qué? Porque somos un planeta globalizado. Ya no existe la cultura de un solo país. Es la cultura del mundo. Es la cultura de todo el planeta. Porque ahora se ve de que la cultura mundial se ve influenciada por los orígenes culturales de cada uno de estos países. Es como si en una fiesta con temática de muñequitos, cada uno lleve un disfraz de un muñequito específico, sin necesidad de saber qué muñequito tenía que venir con qué persona. Es decir, ¿qué persona tenía que llevar tal disfraz como tal? Pues no importa. El hecho de que cada una de las personas que están invitadas a la fiesta aporte con algo para la fiesta, esto hace de que la fiesta siga teniendo la temática que se supone debe tener. Es decir, la cultura global se basa en los cimientos
que la cultura de cada uno de los países que conforma esta globalización ha aportado. Por ende, la evolución de esto se ve mucho en lo que tiene que ver con la música. Es mucho más fácil ver esto de esta forma. Inclusive en cada ámbito histórico, de cada rama, dependiendo de lo que tú estés viendo, vas a notar de que existe una influencia no solamente de un solo país al 100%. Siempre va a existir manos externas que aporten a esta masa, a esta melcocha, para poder sacar algo nuevo a flote. Bien, esto pasa con la salsa, la influencia de los tambores africanos, la influencia por ejemplo, del acordeón alemán en lo que era la cumbia y en lo que ahora se desarrolla como el típico, y dependiendo de cada una de las ramas musicales en donde se utiliza el acordeón. Cada uno de estos pequeños aportes son necesarios para poder entonces generar algo en específico o algo en total. Bien. Ahora, ¿qué sucede? La apropiación cultural va con esto precisamente. La apropiación cultural yo la veo ofensiva siempre y cuando su único objetivo sea el de mofarse de la cultura que se está hablando. Ejemplo. Repito el ejemplo bueno, yo vestido con el traje típico de México. Si mi objetivo es parodiar, si mi objetivo es burlarme del folclore mexicano, es obvio que va a ser ofensivo. Pero si el simple hecho de tenerlo puesto, el simple hecho de ir a una fiesta con este atuendo, sin necesidad de que exagere algunos atributos de esto no va a ser ofensivo. Al contrario, va a ser una especie de homenaje que se le está dando. Ahora, tampoco te estoy diciendo vanagloréame por lo que estoy diciendo. Tampoco te estoy diciendo de que sí o sí tienes que entender de que mis únicos objetivos son estos. No. Mi punto es el absurdo de ver esto como ofensivo. Lo absurdo que se ve el hecho de que todo para una persona llegue a ser ofensivo. Todo lo que tenga que ver con culturas externas a la tuya. Todo lo que tenga que ver con culturas que en un pasado se marginaron. Bien, yo entiendo el hecho de que tú sí o sí vayas a basarte en hechos históricos en los cuales estas culturas precisamente desarrollaron dichas tradiciones mediante el yugo y mediante la lucha que se hacía hacia el más fuerte. Y entiendo el hecho de que intentes moralmente enmendar este tipo de cosas, pero eso no tiene que ver nada con el hecho de que si ellos fueron marginados y que mediante esta marginación tú como ciudadano sientas culpa por lo que pasó en ese momento, es absurdo. No te estoy diciendo que no respetes, te estoy diciendo de que no te inculpes por algo que simplemente no pidieron ese tipo de culpa. No sé si me entiendes. Ok, ejemplo. El hecho de que hace años atrás existió la esclavitud no significa de que X tipo de raza tenga que estar en deuda perpetuamente con X tipo de cultura por lo que pasó en un pasado. Es más, siento yo que es absurdo el hecho de mantener una deuda perpetua por todo este tipo de cosas. Existen daños más grandes que ni siquiera se han terminado de pagar en cuanto a cultura se refiere. Y esto consta más que nada por el hecho de que se han continuado este tipo de acciones que hacen perpetuo ese castigo.
Bien, fácilmente me puedo referir a la iglesia con sus constantes violaciones a los derechos humanos. Fácilmente me puedo referir a las sectas que han querido bajo el cuento de la fe. Lo digo cuento más que nada por el hecho de cómo ellos tra el trasfondo de sus objetivos, más que nada, no por el hecho de que sea algo falso. Esa es otra cosa que voy a hablar en otro momento. Ellos siguen haciendo o siguen perpetuando cada uno de los males que hasta el momento o en un pasado ha marginado ciudades, civilizaciones e inclusive una era entera. Aquí sí hay necesidad de una culpa, la cual se debe pagar con acciones de vuelta. Por ejemplo, este tipo de precaución que se debe tener, o este tipo de alertas que se deben mantener mediante prejuicios, los cuales inclusive pueden llegar a ser algo extremistas, pero lo triste es que pueden ser verdad. Pero ¿qué sucede con aquellas costumbres las cuales quedaron siendo historia? Es decir, dejaron de suceder o suceden en una menor cantidad de veces. Y no por el hecho de que sucedan una menor cantidad de veces sea mejor, no. Sino que ya es penalizado o ya es castigado. Teniendo en cuenta esto, es mentira de que tienes que vivir con la perpetua culpa de ello. No te sientas ofendido por cosas que tú no has practicado, que en ningún momento han sido tu objetivo y que ni siquiera se encuentra como en un doble sentido de las cosas que tú estás haciendo. ¿Me entiendes? No es hacerse el inocente, es tener en cuenta el hecho de que tú no quieres hacer eso, lo que estás haciendo no tiene ese objetivo, y en ningún momento a las personas que en primer plano, si hay alguna ofensa, le debe ofender, a esas personas no le ofende. Entonces, dime tú, ¿con qué cara o con qué tipo de autoridad, señor Mr. Society, crees ser un policía de la cultura o de la moral? Teniendo en cuenta de que ni siquiera tiene que ver contigo, de que ni siquiera la persona que se tiene que ofender se siente ofendida. ¿Cómo crees tú tener la autoridad para decir esto es ofensivo, no lo hagas? ¿En base a qué? O sea, este es mi problema principal. Así que siento yo que es algo que se debe tratar con mucha cautela, porque este tipo de cosas hacen de una sociedad un poco más endeble en cuanto a la percepción de las acciones. No todo lo que se hace con una intención de ofender. No todo lo que se hace con una intención de maltratar al copartidario, diría yo, al semejante. Pero estas personas interpretan todo con ese objetivo, como si lo único que hace la persona es levantarse con el fin de, bueno, vamos a ver a cuántas personas vamos a ofender hoy, a cuántas personas marginaremos el día de hoy con mis acciones y mis palabras. Es mentira de que alguien se levanta haciendo eso. Y las personas que se levantan haciendo eso, tarde o temprano tienen sus consecuencias. Y obviamente son estas personas las que fácilmente van a salir en escándalos, admitiendo su postura en cuanto a la ofensa. Aquellas personas que su objetivo es ofender, no les va a dar pena ni va a tener ningún tipo de vergüenza en admitir que querían ofender. Aquellas personas que son racistas, no les va a dar pena, no les va a dar algún tipo de remordimiento ni ningún tipo de miedo a aceptar que son racistas. Hay gente
que en ningún momento ha querido dar a entender que su objetivo es ser racista en alguna acción, en algún tipo de argumento, o que simplemente lo que estas personas están diciendo, por el hecho de que los policías sociales que estoy mencionando en este momento quieren transgiversar todo lo que la persona diga, a llevarlo a un punto en el que sí o sí está ofendiendo a alguien, sea cual sea la ofensa, y que para ellos es de gravedad pura. O sea, esto ya es un problema para la misma sociedad. Bien, si alguien quiere ofender, lo hará y estará orgulloso de hacerlo, sin pena alguna ni remordimiento, y ni siquiera va a tener medida las consecuencias de sus actos, pero sí va a estar orgulloso de hacerlo. Bien, hay que tener en cuenta esto. Es mentira de que una persona racista va a ser parcialmente racista. Sí o sí va a ser completamente racista y no le va a dar ningún tipo de vergüenza de mostrarlo. La persona que es xenófoba, o bueno, disculpen si lo dije mal, la persona que no le agrada a los extranjeros, que por ejemplo estén en su país natal y esas personas lleguen y no, esto es X personas, tienen que sacarlos todos. O sea, simplemente se nota de que tiene esa manía, de que tiene ese tipo de discriminación. Aquella persona que es homofóbica va a demostrar que es homofóbica y no va a tener ningún tipo de vergüenza de demostrar que es homofóbica. Aquella persona que es machista va a demostrar que es machista y va a dar a entender de que sí o sí está en lo correcto, sin importar tu opinión. Repito, la persona que ofende le va a valer 3 quintales de semillas tu opinión en cuanto a lo que ellos piensan que es correcto, ¿vale? Retomando el punto y tomando en cuenta dónde concluimos, es mentira de que la apropiación cultural sin objetivos a ofender, sin tener como meta final la ofensa, es mentira de que se va sí o sí a inclinar por ahí por el hecho de que tú, como una persona que no es nacional de ese país, utiliza recursos de ese país. Por ejemplo, aquellas personas que hacen acentos en shows, aquellas personas que imitan estereotipos de países, por ejemplo el clásico italiano o el clásico mexicano o el clásico estadounidense, o fácilmente estos chistes que son con personajes específicos, con culturas específicas, y que sí o sí se va a, valga la redundancia, especificar cada una de las culturas que tienen, ¿vale? Esto significa de que sí o sí se va a tomar a esa persona bajo la interpretación de lo que le rodea. Sí o sí va a tomarse esa persona con los pros y los contras que tiene su país. Y la persona que va a tomar este tipo de cultura va a tomar los pros y los contras del país. E inclusive lo que más resalta de forma cultural. El hecho de que lo que más resalte de esa cultura sea algo malo, ya eso depende. Y si esta persona se va a burlar de ese algo malo de una forma en la cual ni siquiera se pueda incluir como humor negro, esa es otra cosa. Repito, aquel que ofende, no le importa que está ofendiendo, va a estar orgulloso de lo que está haciendo. Entonces esto significa de que, bueno, para mí la apropiación cultural tiene unos márgenes en los cuales de un lado está la ofensa y del otro lado está el halago. Una persona fácilmente puede homenajear la cultura de Japón al vestirse con kimonos, si es fémina, o al vestirse como un samurái, si es hombre. Ahora, no importa lo que tenga que ver con todo lo que es las corrientes de los géneros,
Si fácilmente quieres vestirte con... Bueno, eso ya depende de ti. Yo no tengo que especificar nada de este tipo de cosas. Precisamente esto es lo que hace estos tipos de policías sociales. El que sí o sí una persona que no tenga ganas de ofender o que su objetivo principal no es ofender, tenga que sí o sí establecer límites de lo que está diciendo. Es decir, al yo decir hombre o fémina o todo este tipo de cosas, no me estoy refiriendo a que para mí solamente existe estos dos géneros. No. Sino que es porque lo primero que me viene a la mente es eso. No significa que porque sí tengo que excluir de esto y que lo otro. No, no, no. Si quieres incluirte en eso, perfecto, no hay problema. Pero este tipo de comportamiento social en el cual el ofendido hace mucho más alarde de lo que se dice antes de ver si de verdad es una ofensa o no, es muy peligroso para la sociedad. Porque esto genera un puente de cristal en donde la persona que está caminando con botas de invierno. Las botas de invierno tienen púas precisamente para quedarse en el hielo y no resbalarse. Pero esta persona está corriendo en ese puente de cristal. Es decir, fácilmente se puede romper y venirse todo abajo. Es triste de que este tipo de comportamiento sea natural o sea bien visto por las sociedades de ahora, o la cultura de ahora, mejor dicho, y la cultura a futuro. ¿Por qué es triste? Porque normalizar al ofendido no hace de que se extinga la ofensa. Hacer más visible al ofendido mediante la exageración de cosas no hace que la ofensa deje de existir. Es más, va a ser mucho más fácil ofender a esta persona, puesto que su criterio y su autoestima va a estar tan bajo que si tú le vendes de que X comportamiento es ofensivo, aunque esa persona no lo note como ofensivo, créeme que lo va a notar como ofensivo por el hecho de que tú le indujiste este pensamiento. Mira cómo salté de la apropiación cultural a esta vaina. ¿Por qué salté de allá a acá? Porque es muy relacionado el hecho de que una persona tenga un criterio tan pobre como para pensar de que el mundo está contra él y el mundo es el que tiene que cambiar, cuando en realidad tiene que cambiar la persona y la perspectiva que esa persona tiene del mundo. Y es doloroso saber de que esto es lo que más adelante va a venir y esto es lo que más adelante va a cuidar de nosotros cuando estemos viejitos. Que no te interese mi edad, que no te interese mi estado físico, que no te interese nada de lo que yo estoy diciendo. Nada más escucha el mensaje que estoy dejando. Si te interesa, bien. Si no te interesa, perfecto, no hay problema, respeto eso. Pero por lo menos que quede la reflexión de lo que estoy diciendo. Esta obsesión con ver la ofensa en cada una de las oraciones que salen de tu boca es lo que precisamente nos va a llevar a la catástrofe. Creo que esto ha sido todo. Si de verdad te interesó lo que acabé de decir o lo que estaba diciendo, creo que sería perfecto el hecho de que comentes. Si no te interesa y te aburrió casi a la mitad, si llegaste hasta acá, perfecto. Muy bien. Felicidades. Y nada, la verdad es un placer el hecho de que me hayas prestado tanta atención. Así que creo que regresaré en otro momento, lo más pronto posible, hablando de otro tipo de cosas. O de otro tipo de tema referente a esto, más que nada. Así que hasta luego y, como dicen por ahí, te deseo libertad.